Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a esperar un momento para que se conecte el resto. Ya somos 12. Espera un momento, un minuto más para empezar con el curso. No me harán mucho. Bien, vamos a arrancar entonces con lo que es el curso. Y ustedes son el quinto de secundaria. Vamos a empezar con el capítulo número 1, que es fuerza de rozamiento. A ver, el resto se sigue conectando. Y ya, vamos a arrancar entonces. A ver, el primer capítulo va a ser fuerza de rozamiento con respecto a este curso de CAS. Estamos viendo lo que es física para quinto de secundaria. Acá es lo que decimos que es fuerza de rozamiento. A ver, como vemos en la imagen, tenemos dos superficies en las cuales se está caminando. Tenemos una superficie lisa y tenemos una superficie lisa y una superficie áspera. En la superficie lisa, ¿qué nos dice? Ahí es lo que podemos ver, lo que es un MRU. Es aquel móvil que se mueve en una superficie lisa y no presenta rozamiento. Eso quiere decir que su movimiento va a ser infinito. A diferencia que una superficie áspera. Nosotros si, por ejemplo, tiramos un balón en una superficie que no es lisa, en algún momento se va a llegar a detener después de desacelerar toda la velocidad que tenía. Ese es el caso más real. En cambio, una superficie lisa no existe. Siempre al momento que lancemos un móvil, en algún momento se va a tener que detener. En cambio, supuestamente o hipotéticamente, cuando hablamos de una superficie lisa, decimos que nunca se detendría. O sea que su movimiento va a ser infinito. Solo es hipotético. No existe esa superficie. Toda superficie, por más microscópica que sea, tiende a ser áspera para que pueda evitar un movimiento sobre sí. A ver, ahora aquí tenemos un ejemplo. Y bueno, ¿qué es lo que buscamos con este tema? Uno es conocer y entender la fuerza de rozamiento y cómo se origina este y cuál es su actuar en un procedimiento. Y otro es determinar la fuerza de rozamiento, cuál es el valor en un determinado ejercicio. Como vemos aquí en esta parte, por ejemplo, al momento de nosotros clavar este clavo, lo hacemos con una fuerza de 100 newtons. ¿Y cuál es su fuerza de fricción? ¿O qué es lo que se opone para que este clavo ingrese? Es de 30 newtons. Es como nos indica aquí en la figura.
Válgase decir que también lo que significa newtons es la unidad de medida de lo que es fuerza, ¿no? Toda fuerza se mide en newtons. Nosotros al momento de clavar estamos clavando con una fuerza de 100 newtons y al momento de retirar o que se oponga a la superficie a que el clavo ingrese es una fuerza de rozamiento de 30 newtons. Bien, ¿qué es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase con respecto a la fuerza de rozamiento o también conocido como fricción? Primero vamos a ver cuáles son los tipos de rozamiento. Tenemos un rozamiento estático o una fricción estática, en la cual vamos a encontrar la fricción estática máxima. O sea, cuál es el máximo que se puede tolerar para que ya se evite un movimiento. Igual también tenemos la fricción cinética. Esos son esos dos tipos de fricción que vamos a ver, tanto la estática como la cinética. También vamos a ver qué es un coeficiente de rozamiento y también qué es una fuerza de contacto. Todo esto es lo que se abarca o todo este es el contenido para lo que es rozamiento o fricción en este tema. Y vamos a seguir con el ejemplo del clavo para que sea retirado y cuál es la fuerza de fricción que se opone a que el clavo sea retirado. Como vemos, la fuerza de 100 newtons está hacia arriba. Eso quiere decir que no estamos clavando el clavo, estamos retirando el clavo de lo que está clavado. ¿No es cierto? Y la fuerza que se opone a que el clavo sea retirado es de 30 newtons, lo que está debajo. Eso es lo que se opone a la fuerza. Perdón, eso es lo que se opone a los 100 newtons para que el clavo sea retirado de la madera. A ver, lean qué es la definición. Ahí está la definición de lo que es el rozamiento o fricción. Vamos viendo ahí a qué se define como fricción. Bien, ¿qué es lo que nos dice la definición? Te dice, se define el rozamiento a la oposición que está presente en el deslizamiento uno respecto del otro, cuando dos materiales o medios están en contacto. Bien, entonces aquí, ¿cómo sería? ¿Cuál es la fuerza que se opone al movimiento? Se supone que si nosotros estamos tratando de desclavar el clavo de la madera, se está ejerciendo de 100 newton, nos indica. Pero, al notarlo, la fuerza que se opone a ese movimiento, se opone a que estos dos materiales dejen de estar en contacto, es la fuerza de 30 newtons. Es por eso que la fuerza de rozamiento es el valor de 30. Y la fuerza que se ejerce para el movimiento es de 100. Ahora, ¿en qué medios puede haber o existir rozamiento? Te dice que pueden ser en sólidos, puede haber fuerza de rozamiento o fricción entre sólidos, entre líquidos y también en materiales gaseosos. Bueno, empecemos con lo que es la fricción estática. ¿Qué es lo que nos indica la fricción estática? Dice, se da cuando un cuerpo intenta deslizarse uno respecto de otro. Eso es lo que es la fricción estática. Por ejemplo, acá existe fricción estática. Aparte del peso del material, también la misma superficie ejerce fricción al movimiento de la roca. ¿Y por qué se le dice estático? Es porque nunca llega a originar un movimiento. Siempre va a ser estático. Por ejemplo, acá el joven no puede mover esa roca, entonces hay una fricción que le impide moverlo. Más allá del peso del mismo material que no es claramente se ve pesado, también la misma fuerza de fricción hace que no se mueva el material. Entonces esa es una fricción estática.
cuando nunca va a haber movimiento alguno en alguno de los materiales, ¿no? En este caso es la roca y la misma superficie en la que está apoyada. Aquí claramente se hace un zoom de esa parte para que vean que ahí es donde se origina la fricción, para que no sea movido. Te dice la fricción estática se grafica oponiéndose al sentido del posible movimiento del cuerpo. O sea, si el joven está empujando la roca de derecha a izquierda, entonces la fuerza de fricción va a estar opuesto a ese movimiento. Entonces va a ser de izquierda a derecha. Vemos otra vez la imagen. Y aquí claramente vemos cómo se grafica la fuerza de fricción, que es de izquierda a derecha. Esa sería nuestra fuerza de fricción estática. ¿Por qué? Porque no genera movimiento. Y te dice el módulo de la fricción máxima si está a punto de deslizarse. También va a llegar a su máximo valor cuando está a punto de que mueva la roca. Ese va a ser el máximo valor del módulo de fricción. Y podemos deducir de la gráfica y también es la fórmula que se va a usar. Es la fuerza de fricción y es igual al módulo de fricción máxima por la fuerza normal. ¿A qué le llamamos fuerza normal? Es aquella fuerza que se opone a la fuerza de gravedad. No sé si anteriormente hayan visto que la fuerza de gravedad va a ser la masa por la gravedad. Usualmente para este tipo de ejercicios la fuerza de gravedad, perdón, la gravedad o el valor de la gravedad va a ser de 10 metros por segundo al cuadrado. Ese va a ser el valor de la gravedad. Si es que nos diera el caso, en algunos puntos nos van a decir o nos van a dar como dato que la que la gravedad va a ser de 9.8 en algunos casos. Y si es que no se nos indica, siempre vamos a dar por estimado que es el valor de 10. Entonces, esta sería una de las fórmulas que se van a usar en este tema. Nuevamente indico que la fuerza, aquí lo vemos, que la fuerza de rozamiento máxima va a ser igual a la constante o el módulo de fricción por la fuerza normal. Y la fuerza normal es el opuesto a la fuerza de gravedad. Aquí también lo vemos, la fuerza normal se opone a la fuerza de gravedad. Ustedes saben que siempre la fuerza de gravedad es de arriba hacia abajo. Es la que nos sostiene a la Tierra. Es lo que nos tiene y que podemos caminar, ¿no? O sea, todos estamos flotando como claramente pasa en la Luna, que tiene ausencia de gravedad y que ahí todo flota. O sea, no hay un peso que nos rija a la superficie. En nuestro caso, por la fuerza de gravedad es lo que nos regimos a la superficie, a la Tierra. Entonces, la fuerza normal es el opuesto a la fuerza de gravedad. Bien, seguimos viendo. Esa fórmula es con la que se va a trabajar. Y aquí claramente dice que la fricción es estática. ¿Por qué? Porque está a punto de deslizarse, más no lo hace. Hasta el punto máximo donde esté a punto de deslizarse, se le considera que es una fricción estática. Ya cuando empieza a deslizar, va a tener una fuerza de fricción diferente a la estática. Seguimos viendo, ya como les había indicado. Un momento, por favor.
Ya, como se les había indicado, la fuerza normal sí es el valor de Fn. Seguimos viendo. Con respecto a la fricción estática máxima, ¿cómo se vería? Acá lo vemos en la imagen. Sobre este bloque ejercemos una fuerza. Al ejercer la fuerza, la fuerza que vemos es de izquierda a derecha. Es de izquierda a derecha y por ende su fuerza de fricción tiene que ser contraria al movimiento. Entonces sería de derecha a izquierda. Acá vemos que para que no haya movimiento, como ya sabemos, las leyes de la estática te dicen que siempre debe haber un equilibrio entre las fuerzas. Entonces las fuerzas que van a la izquierda tienen que ser igual a las fuerzas que van a la derecha. En nuestro caso, la fuerza con la que se ejerce sobre el bloque para que se mueva es de 10 newtons. Entonces la fuerza que se va a oponer al movimiento también tiene que tener el mismo valor, excepto que haya más fuerzas que rijan el objeto. Pero en nuestro caso solo hay una que le quiere otorgar movimiento, entonces la fuerza de rozamiento se opone a ese movimiento. Por ejemplo, si primero inicialmente se le daba una fuerza de 10 newtons, el que se oponía al movimiento debería también de ser de 10 newtons. Ahora bien, y si aumento el valor de mi fuerza y lo aumento a 20, mi fuerza de rozamiento también va a aumentar a 20, porque todavía no lo ha logrado mover. Y sigo aumentando. Y si le aumento a 30, mi fuerza de rozamiento también tiene que aumentar a 30. Y así, hasta que le podamos otorgar un movimiento o hasta que se mueva. Y digamos que en el valor de 30 ya el móvil empieza a querer moverse, entonces podemos decir que la fricción estática máxima en este caso es de 30. ¿Por qué? Porque ya quiere empezar a tener movimiento y ya no podríamos seguir estando en la fricción estática, ya cambiaríamos a la fricción. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener un movimiento dado. Y allí es como llamamos a la fricción cinética. Es aquella fricción que se da cuando un móvil está en movimiento. En nuestro caso sería ese bloque que vimos anteriormente, que a partir de los 30 newtons ya empezó o ya quiere o ya se quiere dar el movimiento en cuestión. ¿Y qué es lo que te dice que es la fricción cinética? Te dice que se da cuando un cuerpo se desliza respecto del otro. Por ejemplo, aquí que queremos mover lo que es lo que corresponde a la roca, le estamos dando una fuerza y queremos moverla. Y se mueve. Eso quiere decir que nuestra fuerza, la fuerza que ejercimos sobre la roca fue mayor a la fuerza de fricción, es por eso que se llegó a mover. O sea que le otorgamos movimiento. ¿Qué es lo que diríamos entonces? La fricción cinética se grafica poniéndose el deslizamiento del cuerpo. Entonces, si es que estamos empujando de izquierda a derecha, la fuerza de fricción cinética será de derecha a izquierda. Entonces acá lo graficamos. De izquierda a derecha. Esa va a ser nuestra fricción cinética. Ponemos la fuerza normal. Esas son las fuerzas que se ejercen sobre esa roca o ese material, dándonos a ver que nuestra velocidad o la velocidad con la que va a ser empujada va a ser constante. Eso quiere decir que no va a haber una aceleración ni desaceleración para ese objeto en cuestión. Entonces el módulo de la fricción cinética va a ser usado y se va a dar por esta fórmula.
fricción cinética es igual al módulo de fricción por la fuerza normal. La fuerza normal es lo contrario a la fuerza de gravedad, como ya habíamos dicho. ¿Y qué es la fuerza de gravedad? Es la multiplicación del peso por la gravedad, el peso del objeto. Entonces, si es su contrario, en módulo van a ser los mismos, pero en dirección son totalmente opuestos. ¿Por qué? Para que se puedan anular y las fuerzas en un cuerpo estático sean cero. La primera ley de Newton. Entonces decimos que la fricción es cinética en este caso. Y esa es la fórmula que rige a esta parte del tema. La fuerza normal, también ya lo hemos visto anteriormente, como ya les dije, es el opuesto a la fuerza de gravedad. Ahora, ¿qué es el coeficiente de rozamiento? Aquí lo podemos ir viendo. Podemos ir viendo qué es la fuerza de rozamiento. ¿Qué te dice el coeficiente de rozamiento? ¿O qué es lo que es? ¿Qué es lo que es la fuerza de rozamiento? ¿Qué es lo que nos indica? Nos indica que el coeficiente de rozamiento y coeficiente de fricción expresa la oposición al deslizamiento o posible deslizamiento que ofrecen las superficies de dos cuerpos en contacto. Ese es el coeficiente, tanto de fricción o de rozamiento ya conocido. Dice que expresa la oposición a un posible deslizamiento, pero en el caso de que sea cinético ya es un desplazamiento dado. Por eso es lo que dice a un deslizamiento o un posible. Posible sería en el caso de la fuerza de rozamiento estática. Ahora, te dice coeficientes de rozamiento estático. Tenemos dos clases, tenemos el coeficiente de rozamiento estático y tenemos el coeficiente de rozamiento estático máximo. Estos son dos muy distintos. El coeficiente de rozamiento estático se da cuando no se aplica necesariamente la máxima fuerza para que el móvil se mueva, pero sí que ya se le ejerce una determinada fuerza, pero la superficie se opone a su movimiento. Y otro sería el coeficiente de rozamiento estático máximo. Como lo podemos ver aquí, el coeficiente de rozamiento estático máximo es aquel que se aplica antes de que el móvil empiece a moverse, o antes de lograr mover el móvil. Ese sería el coeficiente de rozamiento estático máximo. Y por último, tenemos el coeficiente de rozamiento cinético. Es aquel que ya se da cuando el móvil ya se está moviendo a una velocidad constante. Ojo, que no existe en esta parte, no existe en la aceleración ni desaceleración en ese objeto que se va a mover. Eso quiere decir que va a tener una trayectoria, una velocidad constante y que va a ser un movimiento infinito, como lo podemos ver en un MRU, en un movimiento rectilíneo uniforme. Es aquel que carece de aceleración y desaceleración y por eso su movimiento es constante e infinito. ¿Qué es lo importante? Te dice que lo importante de tener en cuenta es que el coeficiente de rozamiento estático siempre va a ser mayor al coeficiente cinético. ¿Y por qué? Pues porque el coeficiente estático es el que se aplica antes de que el móvil empiece a moverse. Ya cuando tenga movimiento, el coeficiente cinético es mucho menor. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que el coeficiente es adimensional. ¿Qué quiere decir con que es adimensional? Es porque este no cuenta con una unidad dada, solo es un número, nada más. Ahora, ¿qué es la fuerza de contacto? ¿A qué llamamos fuerza de contacto o por qué es conocido también como una fuerza de reacción? Vamos a ver estos dos casos para poder entenderlo mejor. Primero vamos a ver el caso en una superficie lisa. La que llamamos lisa es aquella superficie
que no va a presentar rugosidad. Tenemos este bloque, su fuerza normal. Sabemos que está en reposo, su velocidad es 0. Bueno, tenemos un bloque que está en reposo con una fuerza normal y hay otro bloque en movimiento con velocidad constante y con una fuerza normal. Otra vez. ¿Ya? ¿Qué te dice? En superficie lisa, la fuerza de contacto se llama fuerza normal. En una superficie lisa, la fuerza de contacto se llama fuerza normal. Es aquella que está en contra de la fuerza de la gravedad, ya lo habíamos dicho. Es aquella que está en contra de la fuerza de gravedad. Ahora en una superficie rugosa, a ver cómo actúa. Si inicialmente lo teníamos de un lado, se movió nada más. Y su fuerza de normal es aquella contraria de la fuerza normal, opuesta a la fuerza de gravedad. En una superficie rugosa, ¿cómo se daría el caso? Igual ese bloque está en reposo, tenemos una fuerza normal y tenemos una fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción es aquella que se opone al movimiento. Es la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Ya lo hemos dicho, ambos tienen la misma manera de llamarse, o ambos son lo mismo. Como podemos ver aquí, la resultante entre la fuerza normal y la fuerza de rozamiento nos da como resultado un vector resultante. Un vector resultante ya sea con sus variables, con sus módulos y con su dirección nos da un vector resultante, como vemos ahí. Pueden ir pensando cómo se soluciona eso, por favor. ¿Cómo solucionaríamos eso de ahí? ¿Cómo se soluciona esto de aquí? Esa fuerza resultante lo vamos a ver actuar en esta parte, con una velocidad v y una fuerza normal. Como ya dijimos, no hay una aceleración. La fuerza de rozamiento se presenta de esta manera. Y ahí también tenemos la fuerza resultante, que es aquella que se da entre la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Ahora en movimiento lo veríamos de esta manera. Pese a que hay una fuerza que se opone al movimiento, se va a mover. Eso quiere decir que nuestra fuerza de rozamiento es cinético y ya no es estático. Donde vamos a tener estos tres valores. La fuerza normal, que es la que se opone a la fuerza de gravedad. La fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, que es la que vemos de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, la que se opone al movimiento. Y la fuerza de reacción, la fuerza que se resulta de la suma de esos dos vectores. ¿Y cómo lo podemos hallar? Ahí lo vemos en la fórmula, es la raíz cuadrada de la fuerza normal al cuadrado más la fuerza de rozamiento al cuadrado. Ese es el resultado de la fuerza de reacción. Entonces, viendo todo esa teoría, vamos a pasar a poder resolver los ejercicios
desde los más básicos hasta los un poquito más complicados. Pero vamos a explicarlo y si se quiere, si es que no se entiende, pueden alzar la mano y se puede explicar nuevamente. A ver, vamos leyendo lo que es ese ejercicio para saber qué es lo que podemos estar haciendo. Bien, como podemos ver, empezamos a leer. Empezamos a leer el ejercicio. Te dice, determina el módulo de la fuerza de rozamiento si el bloque está en equilibrio. Indique también la dirección de dicha fuerza. Bien, como podemos ver, entonces la distribución de las fuerzas serían las siguientes, las que vemos ahí.
Bien, ahí podemos ver las fuerzas que interactúan. La sumatoria de fuerzas, ya hemos dicho, fuerzas que suben son iguales a las que bajan y las fuerzas que van a la izquierda son iguales a las fuerzas que van a la derecha. En todo caso, hay dos direcciones, uno en Y, otro en X, como se está mostrando. Después de eso, ¿qué es lo que haríamos? A ver, ¿alguna idea? A ver, ahora sí se me escucha. Está explicando sin el micro, creo. Ya, a ver. Estamos entonces aquí en las fuerzas en X, con respecto al bloque. Están aplicadas la fuerza de 80, de 30 y la fuerza de rozamiento. Entonces, en este bloque, ¿cuáles son las fuerzas que le aplican? Las de 80, las que vemos, la de 30 del mismo ejercicio y las fuerzas de rozamiento. Esas son las tres fuerzas que están en X. Ahora, en la dirección de Y, ¿cuáles son las fuerzas en dirección de Y? La fuerza de gravedad y la fuerza normal. Esas son las dos fuerzas que se están aplicando verticalmente en el ejercicio. Y las fuerzas horizontales que son de 80 a 30 y la fuerza de rozamiento en X.
Ahora, tenemos los valores que conocemos, tenemos más valores en X. Es por eso que estamos usando la fórmula, esta formulita o esta condición de equilibrio para la estática, que te dice que las fuerzas que se aplican de izquierda a derecha van a ser iguales a las fuerzas que se aplican de derecha a izquierda. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que se aplican de izquierda a derecha en lo que es el bloque? Uno sería de la fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento se aplica de derecha a izquierda. Más, ¿cuál es la otra fuerza que se aplica de derecha a izquierda? Es el valor de 30. Por eso es que se está sumando. Esas fuerzas serán iguales a las fuerzas que van de izquierda a derecha. ¿Y cuál es la única fuerza que va de izquierda a derecha? Es la de 80. Es por eso que acá se hace un equilibrio y se iguala. La suma de estas dos fuerzas tiene que ser la otra fuerza. De acá podemos sacar que la fuerza de rozamiento es igual a 50 newtons. Entonces, la fuerza de rozamiento es de 50 newtons. ¿Y qué es lo que nos pedía el problema? Te dice, determina el módulo de la fuerza de rozamiento si el bloque está en equilibrio. Una vez más nos dicen lo que es equilibrio. Eso quiere decir que el bloque no tiene movimiento y eso es lo que nos indica, que su fuerza de rozamiento entonces es de 50. Ya no hay necesidad de poder hallar la fuerza de gravedad, la fuerza normal, porque en sí en esa dirección no está la fuerza de rozamiento. Y es así como lo hallamos. Estos ejercicios están en su módulo, si mal no estoy, así que ya lo pueden ir revisando, pueden ir copiando la solución. Si estuviera la solución en el módulo ya no hay ningún problema, entonces podemos pasar al siguiente ejercicio. A ver, me indican si lo van a copiar o no lo van a copiar, por favor, para poder pasar al siguiente ejercicio. O si es que se ha entendido algo o no se ha entendido, por favor también pregunten. Bueno, podemos seguir entonces. Pasamos al siguiente ejercicio. Pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos este de acá. Vamos leyendo el enunciado a ver qué nos indica. A ver qué nos indica el enunciado. Nos dice determina el módulo de la fuerza de rozamiento si el bloque está en equilibrio. Y tenemos una fuerza de 40 newtons, tenemos un ángulo rectángulo de 53 con ese ángulo. A ver qué es lo que podemos decir de este ejercicio, cómo se podría plantear. A ver, vayan creándose una idea. También acepto respuestas, a ver cuánto podría salir. Bueno, vamos a empezar con lo que es el diagrama de cuerpo libre del cuerpo, en este caso de ese bloque. ¿Cómo es que se muestra? Primero vamos a aplicar la fuerza de 40, que es lo que indicamos, que es ya desde el ejercicio, la fuerza de 40. Ahora, ¿qué otro valor más hay? Tenemos la fuerza de gravedad, tenemos la fuerza normal, la fuerza de fricción, si es que le queremos dar un movimiento, se supone que debe haber una fuerza de fricción que se va a oponer ese movimiento. Entonces lo vamos graficando entonces. Bien, ahí lo vamos viendo.
tenemos en dirección de Y y en dirección de X las fuerzas. En dirección de Y tenemos las fuerzas de gravedad, la fuerza normal. En dirección en X tenemos la fuerza de rozamiento. Y también tenemos para descomponer la fuerza de 40 newtons, que es inclinado con un ángulo de 53, que tenemos que descomponer para poder saber si es que tiene que ser horizontal o vertical, cuáles son sus componentes y cómo es que se van a tomar en cuenta para las resoluciones de ejercicio. Entonces, seguimos viendo. Ahora podemos ver o podemos aplicar las fuerzas que van de izquierda a derecha son iguales a las fuerzas que van de derecha a izquierda. Como también las fuerzas que van de arriba a abajo son iguales a las fuerzas que van de abajo a arriba. Esas dos condiciones de equilibrio gracias a la primera ley de Newton. Podemos ir viendo eso de ahí. Entonces, ¿cómo serían nuestras ecuaciones? A ver. Vamos a pasar a descomponer lo que es la fuerza de 40 newtons en una fuerza vertical y en una fuerza horizontal. Gracias al ángulo de 53 grados, tenemos el triángulo de 37 y 53, cuyos catetos son 3, 4 y la hipotenusa es 5. Entonces, en base a esas razones geométricas, vamos a ver cuánto valen sus componentes, tanto vertical como horizontalmente. Verticalmente va a ser de 32 y horizontalmente va a ser de 24 newtons, cada uno con la dirección en la que se está mostrando ya, como la que podemos ver. Seguimos entonces avanzando, ya se elimina la fuerza de 40 newtons y se descompone en esas dos de ahí. Ahora entonces, aplicando la expresión, las fuerzas horizontales a la izquierda son iguales a las fuerzas horizontales a la derecha. Teniendo esos enunciados, vamos a hallar entonces la igualdad o el valor de la fuerza de rozamiento. Tenemos que la fuerza de rozamiento va de izquierda a derecha y la fuerza de 24 va de derecha a izquierda. No hay más fuerzas, entonces llegamos a la conclusión que la fuerza de rozamiento es igual a 24 newtons. Les doy unos minutitos para que puedan copiar y para poder seguir avanzando con el siguiente ejercicio. Listo, seguimos con el tercer ejercicio entonces. ¿Qué es lo que nos indica el tercer ejercicio? Te dice determina el módulo de la fuerza de contacto con el piso si el bloque está en reposo. Nuevamente nos dice que está en reposo, eso quiere decir que está en un equilibrio. Le aplicamos la fuerza de 50 newtons. Entonces te pide ya la fuerza de contacto. Se supone que si es que está en reposo y esa fuerza no lo logra mover, eso quiere decir que la fuerza de rozamiento también está presente. Entonces seguimos avanzando. En la resolución vamos a ver el DCL del cuerpo. Eso quiere decir vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para ese bloque. Primero que nada ponemos que la fuerza es de 50 newtons, lo que se le está ejerciendo. El que le sigue va a ser la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es igual a la masa por la gravedad. En este caso la masa es de 12 kilogramos, entonces
La fuerza de gravedad va a ser 12 por 10, que es 120 newtons. Ahora vemos la fuerza normal o la fuerza de contacto. También tenemos la fuerza de rozamiento, es aquella en la que se opone el movimiento. Si la fuerza va de izquierda a derecha, la fuerza de rozamiento va a ir de derecha a izquierda. Esa de ahí sería. Y con esto la fuerza de contacto o la fuerza de reacción va a ser su resultante, tal cual como lo vemos. Bien, entonces la fuerza de rozamiento sería tal cual lo estamos viendo. Perdón. Y todo en el plano X y Y. Las fuerzas horizontales y fuerzas verticales. Ahora, ¿qué es lo que podemos aplicar para poder seguir avanzando? Vamos a empezar primero con lo que son las fuerzas en el eje X. En el eje X tenemos la fuerza de rozamiento, como ya hemos dicho, que va de derecha a izquierda. En este caso va a ser igual a la fuerza que va de izquierda a derecha, que es de 50. No hay ninguna fuerza más en ese plano, en X, entonces llegamos a la conclusión que la fuerza de rozamiento es de 50 newtons. Seguimos en el eje Y. En el eje Y. Eje Y es todas las fuerzas verticales, entonces vemos cuáles serían nuestras fuerzas verticales. Nuestra fuerza vertical 1 es la fuerza de gravedad que va de abajo, perdón, que va de arriba hacia abajo. Y la fuerza normal que va de abajo hacia arriba. No tenemos ninguna fuerza más verticalmente, entonces estas dos son fuerzas iguales. Entonces lo único que podemos concluir es que la fuerza normal es de 120 newtons. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a hallar en la fuerza de contacto o la fuerza de reacción? Esta fuerza Fr que estamos viendo que se origina por la suma de estas dos fuerzas de aquí, que es la fuerza de rozamiento y la fuerza normal. Vamos a hallarlo con la fórmula de fuerza de reacción o fuerza de contacto, tal cual lo estamos viendo aquí. Entonces sería la fuerza de reacción es igual a la raíz cuadrada de la fuerza normal al cuadrado más la fuerza de rozamiento al cuadrado. Ese sería el valor para nuestra fuerza de reacción. ¿Y cómo lo haríamos? Entonces reemplazamos los valores, ponemos la fuerza de reacción va a ser igual. La fuerza normal. ¿Cuánto hallamos que era la fuerza normal? Era el valor de 120 newtons al cuadrado, más la fuerza de reacción, que es de 50 newtons, la fuerza de rozamiento, o fricción también, ¿no? Que en todo caso es la misma cantidad. Entonces sería raíz cuadrada de 120 al cuadrado más 50 al cuadrado. Al momento de realizar esta operación, vamos a encontrar que nuestra fuerza de reacción es de 130 newtons. Ese sería nuestro valor de nuestra fuerza de contacto, tal cual lo vemos. Entonces vamos avanzando. Si es que lo quieren copiar, lo copian, por favor. Tienen un minuto para poder seguir con los ejercicios. Bien, seguimos. Ya sería el ejercicio número 4.
que te dice determina el módulo de la fuerza si el bloque de 12 kilogramos está a punto de deslizar. De igual manera te dan que la gravedad es de 10, te dan el valor de la constante, que es de 0.4 y de 0.3. Entonces los coeficientes, se supone que el coeficiente cinético es el más pequeño, que es 0.3, y el coeficiente estático es de 0.4. También te dice que se le aplica una fuerza, no sabemos qué fuerza, y también que pesa 12 kilogramos. ¿Qué es lo que podríamos empezar a hacer? Primero vamos a hacer el DCL como lo mostramos a continuación. De ahí, ¿qué podríamos hacer? A ver. Y entonces empezamos con el DCL del cuerpo que se muestra. Tenemos una fuerza F, tenemos una fuerza de gravedad. ¿Cuál será el valor de esta fuerza? Es de 120 newtons. ¿Por qué? Porque es la multiplicación de la masa por la gravedad. La masa es de 12 kilogramos y la gravedad es de 10. Entonces, al ser multiplicados, hallamos ese valor. Igual tenemos la fuerza normal, que es el opuesto, eso quiere decir que es igual a la fuerza de gravedad, y tenemos la fuerza de rozamiento. Te dice, si el buque está a punto de deslizarse, se encuentra en reposo, la fricción es estática. Entonces, en el gráfico, la fuerza de rozamiento es igual a F. Y la fuerza de rozamiento va a ser el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Entonces sería F igual a 0.4 por 120. Entonces nuestra fuerza, o el valor de nuestra fuerza, va a ser de 0.4 por 120. ¿Por qué? Porque nuestro coeficiente de rozamiento estático es el mayor. Entre estos dos escogemos el 0.4 por la fuerza normal, que ya le hemos hallado también. Acá, como son opuestos, tienen que ser iguales. Y entonces es el valor de 120. Entonces nuestra fuerza va a ser igual a 0.4 por 120, y eso es el valor de 48. Bueno, esto sería todo entonces con respecto a los ejercicios. Acá hay más ejercicios que pueden ir repasando, pueden ir intentando. Ya la próxima semana se estaría resolviendo también. Tengo el 5, el 6, el 7 y el 8. Aquí están las resoluciones de todo lo que hemos estado viendo. Van a revisar su módulo y bueno, conmigo ya sería hasta aquí nada más. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? No, todo conforme entonces. Igual la próxima semana, al revisar su material, también pueden ir consultando, podemos ir viendo qué es lo que vamos a ir haciendo. Ya, entonces la próxima semana nos vemos, chicos. Hasta la próxima clase, hasta luego.